Continuamos en su programa Parejas SOS y vamos a responder a la pregunta: ¿cuál es el peligro de no atender bien los roles en una pareja? Muy bien, es interesante la pregunta porque para el hombre culturalmente hay una inhabilitación. Hay una inhabilitación a hacerse cargo de esa relación de pareja y hacerse cargo de sus hijos, ¿cierto? Culturalmente él está inhabilitado para hacerlo y eso genera mucha resistencia al ser obligado a trasladarse a otra función distinta. Doctor, pero yo pienso que eso es algo como que se forma desde niño. En los niños siempre tenemos como esos estereotipos de que el niño no puede llorar, de que el niño tiene que ser el azul, que la niña tiene que ser el rosado. Entonces yo creo que como vamos creciendo con eso, cuando el hombre se ve frente al matrimonio, a la relación de pareja, lo más fácil es decir, no, este papel no es el que me toca a mí. Perfecto. A mí me toca ser el proveedor, pero bueno, también vemos que esos roles se invierten de una manera a veces muy paradójica y vemos el hombre que cree que su rol es estar acomodado en la casa y que la mujer es la que tiene que salir a trabajar. ¿Cómo es eso? Sí, hay un constructo posiblemente anterior, ¿cierto? Pero sigue siendo transversalizado por la cultura, es decir, cuando yo defino, cuando voy definiendo mi estructura en la infancia, que no la defino yo, sino que la van definiendo unos referentes, en este caso son los referentes paternos o los referentes sociales o otros referentes distintos, porque hoy no tenemos familias nucleares, hoy tenemos un fenómeno importante, es que no tenemos el núcleo familiar establecido, sino que tenemos los niños formándose en otros ámbitos y en otros escenarios. Ahí se van construyendo otros referentes distintos que van permeando la posibilidad de definir si me hago cargo de eso o no me hago cargo de ese rol, que es un rol fundamental además, ¿cierto? Cuando estoy pensando en constituir, por ejemplo, familia, tener muy claro cuál es ese rol que debo tener allí. Entonces, en el hombre hay una inhabilitación a poderlo desarrollar. Es decir, hay una gran resistencia y tiene que hacer un gran esfuerzo. Además, tiene que sacrificarse emocionalmente. Emocionalmente porque es salir de su rutina cotidiana, de su zona de confort, claro. Lo que estabas planteando ahorita, como ese hombre que se acomoda en la casa, que llega a cambiar el control del televisor, pero que no tiene ninguna otra función en su hogar, y es salirse de ahí, eso genera sacrificios emocionales también. O sea, Luis, cuando se habla de inhabilitación, se habla de la falta de responsabilidad que tienen los hombres, porque de pronto la cultura machista les ha impedido poder relacionarse de una manera activa, responsable en una pareja. Y por eso creo que la importancia y el llamado que se hace es a desaprender las malas conductas culturales que hacen o que han hecho que los hombres no tengan la participación activa en la construcción de una buena relación de pareja. Sí, David, muy interesante el llamado que haces, porque no es justificar la actitud y el comportamiento, claro, frente a un referente económico y cultural, sino que es hacer el llamado que sí es posible resignificar el rol, o sea, es completamente posible. Pero además en la mujer también hay un ejercicio importante allí, no solamente el hombre se inhabilita, claro, para hacerlo, sino que la mujer también tiene un asunto importante, y es que la mujer tiene que salirse de una zona donde no sabemos si está cómoda, que es su espacio familiar, pero tiene que asumir otras responsabilidades y otros asuntos. Y ahí empiezan a operar otras situaciones complejas en el asunto de cómo comprendo al otro, cómo lo veo, porque ya no lo veo en la casa cumpliendo sus responsabilidades, ¿cierto? Ya no lo veo, y ya inclusive los roles socialmente se han invertido. Cuando la mujer está laborando y el hombre se queda sin empleo, el hombre se hace cargo ¿cierto? Se hace cargo de sus, claro, hijos, se hace cargo de la alimentación, ya el proveedor cambia ese rol y eso afecta fuertemente las relaciones de pareja. Pero no debería ser así, ¿verdad? Porque realmente si los roles cambian por la circunstancia económica, no deja de ser hombre el hecho de que el hombre se ocupe entonces de una labor de cuidar la casa, de hacer los servicios, de atender muchas cosas como de la labor de hogar. No debería por qué perjudicar, pero hay un prejuicio cultural que a veces impide que las personas puedan sentirse felices o desarrollarse de una manera alegre en medio de una relación de pareja. Sí, es verdad. La distribución del trabajo también determinó algo importante, es decir, la distribución del trabajo generó simbólicamente un imaginario de cuál era el lugar que teníamos que ocupar, ¿cierto? Entonces, no está bien
como le plantea David, no está bien ese asunto de esa postura de no entender y comprender qué es lo que está pasando con el otro, pero es ahí donde de alguna manera los mentores y quienes acompañan esos procesos de familia pues generan una relación de ayuda para que esa comprensión se maximice, esa comprensión sea mucho más flexible y más cercana. Doctor, cuando la pareja no habla acerca de los roles y no los define, ¿qué puede pasar? A ver, eso es una conversación no es una conversación muy espontánea en las parejas, ¿cierto? Así como cuando vamos a hablar de la sexualidad, son temas que no se tocan permanentemente. Claro, uno no se siente y le dice, vamos a hablar de los roles, es algo como que surge natural. Y además, ¿cierto? Que hay un asunto que es importante, y es que antes, históricamente en cada uno de nosotros seguramente hay dolores, hay angustias, hay temores, hay asuntos por resolver que cuando vamos a tocar el rol definitivamente tenemos que tocarlos. Pero es muy interesante y muy necesario e importante hablar de los roles, porque entonces ¿cómo se va a cuadrar? Es como cuando uno organiza una empresa, no se sabe a quién le toca qué le corresponde a cada quien, y es muy necesario comenzar a hablar y a definir los roles, porque si no, no va a haber buena comunicación, no se van a poder entender. Sí, David, es importante hacerlo. Yo no creo que sea el tema de vamos a hablar de los roles, definamos aquí quién es quién y qué función va a cumplir, sino que se trata de mirar históricamente ese antecedente y cuáles han sido los estereotipos que yo tengo. Muy posiblemente mi figura materna y mi figura paterna han generado un estereotipo de mi rol en mi casa y en mi hogar, ¿cierto? Muy seguramente ellos han influenciado cómo yo acompaño a mis hijos y cómo acompaño yo a mi esposa y cómo me deje acompañar de ellos también, y eso es importante poderlo determinar. Yo creo que hay un fenómeno también importante ahí, es que en las relaciones de pareja los procesos conversacionales de eso que estamos tratando de acercarnos son muy lejanos. Es decir, los procesos conversacionales son aún muy superficiales en esas relaciones de pareja y no alcanzamos a trascender hasta, bueno, realmente yo quiero conocerte, conocer tu historia, conocer quién eres, para poder comprender luego lo que pueda suceder contigo, porque en el tema de los roles opera así, no hay comprensión del por qué se estará comportando de esa manera, por qué esa actitud, pero cuando estamos definiendo roles y tenemos mucho conocimiento del otro, podemos pensar, ya entiendo y comprendo más o menos qué es lo que está pasando, y por eso la reconstrucción de esa historia es bien importante. Claro que sí, definitivamente necesitamos reconstruir quiénes somos y de dónde venimos. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos, porque el doctor nos va a dar unas conclusiones muy interesantes para poder definir nuestros roles y poder vivir mejor. Quédense con nosotros.